Y me parece, Yatensi, tú corrígeme, que hay un versículo bíblico en Colosenses, capítulo 2, donde dice que Él triunfó en la cruz, ¿verdad? Sí. Y exhibió públicamente a los demonios, los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Es correcto? Ajá. Es correcto. Pero este versículo, que si bien está afirmando lo que tú dices, también no afirma la postura de una guerra espiritual acerca de principados, potestades, huestes, espíritus territoriales y todo esto. Es que también hay que ver las traducciones al español, Gabriel, y también hay que hacer la respectiva exégesis del texto. Mire, justo en este libro, el Rojito, se hace toda una exégesis de los textos controversiales. Yo les invito que lean el librito, porque les va a ayudar mucho, porque aquí en televisión el tiempo es demasiado breve. Así es. Solamente nosotros impulsamos a que investiguen. Mire, quiero citar un texto que lo están usando mucho para guerra espiritual. Un hermano me dijo, Gabriel, un gran amigo mío, buen siervo de Dios, me dijo, ya te mire, usted dice que el diablo no tiene ningún poder sobre el creyente. Yo tengo un texto donde le demuestro que inclusive el diablo influenció a Dios. Ya creo saber cuál es el versículo. ¿Te refieres al Antiguo Testamento? Sí, señor. Ajá. El libro de Job. Así es. Y yo le dije, dígame, interesante su teoría. Pero sí está, Yatensi, en el libro de Job, y aquí no estoy de acuerdo ni con tu amigo, estoy simplemente preguntando en forma genuina. Ahí el versículo dice de que Satanás influenció a Dios para perjudicar a Job, ¿sí o no? Sí, cuando Satanás le dice a Dios, cuando Dios le dice a Satanás, pongamos, son dos textos. Primer capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice el texto, se presentaron entre los hijos de Dios también Satanás. Así es. Y Dios, sacando pecho, le dijo a Satanás, don Satas, ¿no has considerado a mi siervo Job varón íntegro? ¿Y sabe qué hace don Satas? Dice, Dios, lo que pasa es que tú le has bendecido todo. Todo lo que ha hecho Job, tú le haces prosperar. ¿Cómo no va a ser agradecido contigo? Correcto. Y dijo don Satas, si tú le quitas la riqueza, vamos a ver si mantiene Job su integridad. Eso está en la Biblia. O sea, que aparentemente don Satas sí le influenció a Dios. Aparentemente, dices tú. Sí, le influenció aparentemente. Pero vayamos a la exégesis del texto. Cuidado con esto, Gabriel. La palabra Satanás en el Antiguo Testamento tiene otra función. No confundamos el Satanás del Nuevo Testamento con el Satanás del Antiguo Testamento. Por la siguiente razón. La palabra aramea ni siquiera es hebrea. La palabra aramea de Satanás es Hasatan. ¿Y significa? Hasatan ya está con el artículo. Significa el que pone sospechas. Ahora, hay otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, que no traducen Satanás, sino el ángel acusador. Correcto, lo he leído, sí. ¿Usted lo ha leído? ¿Y es una buena traducción? Una buena, excelente traducción. Perfecto. Y otras traducciones lo traducen el ángel fiscal, ángel acusador. La única versión que lo traduce como Satanás, literalmente del arameo, es precisamente la Reina Valera. La Reina Valera. Ahora, ¿qué significaba la expresión Hasatan en el arameo? Como lo dice la Dios habla hoy. Era un ángel, escuche bien, Gabriel, de la corte celestial de Dios. Correcto. Dios estaba rodeado de ángeles, que eran sus mensajeros. Pero había uno que hacía el papel de fiscal. Pero era tan ángel como todo el resto. Era tan ángel como el resto. Tan hijo de Entonces, Dios. ese que hacía el papel del fiscal se llamaba en arameo Hasatan, que quiere decir el que pone sospechas. Ahora, Dios tiene una corte, como las cortes humanas. Usted se da cuenta que en las cortes humanas, un juez tiene un fiscal. Y un abogado también. Y un abogado. Entonces, cuando un juez enjuicia a alguien, el que acusa no es el juez, cuidado. El juez es el que imparte justicia. El que acusa es el fiscal. Es el fiscal. Y en la cultura nuestra moderna siempre hay fiscales. Correcto. Que acusan y tratan de ver la culpabilidad del acusado. Nos indican que tenemos que irnos dentro de breve a un corte, así que si podemos aterrizar un poquito más en esto de Job, Yatensi, para luego del corte ir con otro
otro pasaje. De acuerdo, don Gabriel. Bueno, entonces después del corte estaremos viendo un poquito más acerca de Job y otro versículo más de Efesios, que si no me equivoco, Yatensi, es un pasaje muy utilizado por los Sobre la guerreros guerra espirituales. La armadura del creyente. Así es. No se pierdan la siguiente parte. Estamos de vuelta en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, con Yatensi Bonilla, y estamos en una muy interesante pregunta, Yatensi, un tema realmente candente, porque es un tema sensible para la iglesia evangélica, ¿no? El tema de la guerra espiritual, que hemos traducido con la pregunta: ¿qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Habíamos dicho que hay algunos pasajes cruciales en la guerra espiritual, ¿no?, que hablan respecto a esto. Tenemos un Daniel capítulo 10, versos 20 a 21, Efesios 6, versos 10 al 20, que hablaremos más adelante, pero ahora estamos concentrados en el libro de Job, donde estábamos viendo a un ángel acusador. Sigamos, Yatensi, con el tema, que está muy interesante. Habíamos dicho en el bloque anterior que Satanás, en el arameo Satan, que significa el ángel acusador. El que acusa. El que acusa al fiscal. Así como en las cortes siempre hay un acusador que se llama el fiscal, el juez es el que imparte justicia. Así se manejaba el trono de Jehová. Dios era el gran juez. Y él estaba rodeado de muchos ángeles. Pero había uno que cumplía el papel de acusador, que era el fiscal, era Satan. Es por eso, y este estaba entre los hijos de Dios. O sea que este ángel, que es hijo de Dios, se encargaba de llevarle algo así como los chismes a Dios. Exactamente, la reflexión. Lo mal que nos hemos comportado. Mire, aquí hay algo que a veces no nos funciona la lógica. Hasta por lógica, Gabriel. Cuando yo, antes que yo estudiara Biblia, hasta yo olfateaba que algo no estaba bien. Yo decía, cuando yo era muchachito todavía, reciente, decía yo... Ese es un chiste por si acaso, ¿no? Sigamos. ¿Cómo puede ser este Satanás, el diablo, y todavía está entre los hijos de Dios, y todavía se presenta en el cielo a hablar con Dios y lo influencia? Digo yo, parece que Dios no está seguro, porque escucha al diablo, está cerca de él, entre los hijos de Dios en el cielo. Digo yo, este no debe ser el diablo, algo pasa con el texto. Y cuando estudié Sagrada Escritura, ahí me despejaron las dudas. Entonces, y ahí vi qué significa en el arameo, y también vi otras traducciones. Entonces, porque estamos viendo, si uno lee el texto, si lo podemos leer mucho mejor. Claro, vamos. Job capítulo 2 debe ser, o capítulo 1. No, capítulo 1, versículo 7. Esto nos va a ayudar a despejar un poco las dudas, las inquietudes. Aunque es interesante notar que parte de este pasaje lo estudiamos en el segundo programa, ¿no? ¿Por qué Dios permite? ¿Te acuerdas, Yatensi? Sí lo estudiamos. Ajá. Volvemos entonces a Job capítulo 2. Yatensi, ¿qué versículo es el que me recomiendas? Comencemos con el capítulo 2, o también el capítulo 1, versículo 7, cuando dice, mire, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, o sea, entre los hijos, porque dice, entre los cuales vino también Satanás, o sea que entre los hijos estaba también él. Correcto. Y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Hay otra versión que dice, se presentaron los hijos de Dios y uno de ellos, Satanás. En el hebreo es bien claro, el hebreo da a entender, y no da a entender, lo dice, que se presentaron los hijos de Dios y uno de sus hijos, Satanás. Satan en el arameo. O sea, el texto hebreo y arameo es mucho más claro. Ahora, para que se presente el diablo ante Dios y todavía opine, el Dios no se da el lujo de opinar sobre Job, algo no está mal. Parece que Dios no es serio. Parece que Dios como que no hace una jugada, como que Dios sí habla con el diablo y nosotros odiando al diablo. No es eso. Lo que pasa es que Satan de Job no era el diablo. Era un ángel acusador. Era un fiscal. Es por eso que Dios dialoga con su fiscal, como lo hace un juez con el fiscal. Es su subalterno, entonces. Es su subalterno. Correcto. Es por eso que Dios le dice a Satanás, Satan, oye fiscal,
¿Usted ha visto a Job? ¿Qué opina de Job? O sea que Dios le está preguntando al ángel fiscal. Esa es la propia verdad del texto de Job en exégesis. Es por eso que Satanás libremente opina. Ahora, aquí viene la confusión, don Gabriel. El término arameo y hebreo, Satan, se transliteralizó al griego. Correcto. En el griego se colocó el sufijo as, Quedando alfa, sigma, quedando Satanás. Satanás. Pero el griego le dio otro concepto a Satan. Mientras para el hebreo, para el arameo, Satan era el ángel acusador. El que acusa. Para el griego, con el sufijo as, significa diablo. O sea que en el griego, Satanás significa diablo. ¿Y diablo y Satanás no es lo mismo entonces? En el griego del Nuevo Testamento, sí. A ver. Ya en el Nuevo Testamento, con el sufijo as, Satanás queda como sinónimo de diabolos, de diablo. Ya. Hay que diferenciar las lenguas bíblicas, Pero Gabriel. entonces, diablo no es lo mismo a Satán del arameo. Exactamente. Ya. Diablo en el Nuevo Testamento es igual a Satanás. Pero Satan en el arameo es fiscal. ¿Y diablo qué significa? Ah, no, hay otra cosa. Diabolo significa el que pone chisme. Ya. Es otra historia sobre el término diabolo. Pero mire, Gabriel, quiero ser muy puntual. ¿Quién le dio otro concepto? El griego. ¿Quién concibió al fiscal, al ángel acusador como malo? El griego. El hebreo no. Ahora, es por eso que otras versiones no traducen a Satan como Satanás, Lo que tú estás diciendo... sino como ángel acusador. Mire, amados televidentes, les pido que consulten con otras versiones. Y les aseguro que van a encontrar en esas versiones, no como Satanás, eso solamente lo encuentra en la Reina Valera, sino lo van a encontrar como el ángel acusador, como en la versión de Dios habla hoy. Sí, Gabriel. Sí. Lo que tú estás diciendo también es algo importante acá, porque dices que en el concepto arameo o hebreo, el concepto de Satán no es netamente malo, porque es un ángel de Dios. No, es Entonces un el fiscal. concepto se diaboliza o se sataniza o se hace malo en el Nuevo Testamento. Sí, señor, hasta correcto. nuestros tiempos. Sí, señor. ¿Será por eso que hay un versículo en el Antiguo Testamento yatensi que dice, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Exactamente. Que da a entender que de Jehová el Señor viene lo bueno y lo malo. ¿Ya? Correcto, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, pero entonces, yatensi, tenemos que reconocer, no podemos tapar el sol con un dedo. En nuestra amada iglesia evangélica cristiana de América Latina y de Ecuador, ¿verdad? Hay todo un movimiento respecto a la guerra espiritual, respecto al diablo, respecto a Satanás. Seminarios, talleres, cursos, libros, ya lo dijimos en el primer bloque. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo conciliamos a estas personas que son cristianas, son nuestros amigos, nuestros amados, con este concepto que estamos estudiando ahorita? Bueno, no sé si nos queda tiempo. Yo creo Sí, creo, sí. Aún que nos sí. queda. Mire, Gabriel, el tiempo es muy corto para ahondar. Realmente esto es preocupante en el sentido sano. Hay un sector de la iglesia que le han dado una importancia tremenda al diablo, e inclusive hasta distorsionan el texto bíblico. Usan el libro de Job, que ya hablamos, Correcto. diciendo, es que en el libro de Job, Es que en Daniel capítulo en 10, Daniel aparece el diablo. Digo, en un Efesios momentito, 6, la armadura de Dios. un momentito. En Job, y muchos dicen, es que en Job vemos que el diablo manipuló a Dios, así lo dicen. Digo yo, si el diablo manipula a Dios, pobre Dios. Oiga, entonces el Dios que yo tengo no me da seguridad. Y entonces estamos perdidos nosotros como cristianos también. Exactamente, porque si el diablo convence a Dios, ahí sí que estamos fritos. No, ya entendieron, ¿no?, los televidentes, qué significa la palabra Satanás en el arameo y hebreo del Antiguo Testamento. Eso ya está claro.